tarde y ya lo habíamos anunciado. Se aprobó la reglamentación o el reglamento de la nueva ley de teletrabajo. ¿En qué consiste? ¿Cómo se va a implementar en adelante? Pues se lo vamos a consultar a un especialista. Él es Diego Castillo, socio del área laboral de Hernández y compañía con nosotros. ¿Cómo está, señor Castillo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias. Ya desde inicios de enero se esperaba la reglamentación de esta nueva ley de teletrabajo porque hasta lo que todos conocemos, sabíamos de lo que es el trabajo remoto. Sin embargo, ahora con la nueva ley de teletrabajo, ¿cómo va a cambiar esto? ¿En qué se va a diferenciar? ¿Y qué permite también esta formalización del reglamento de la ley del teletrabajo? Sí, bueno, el antecedente que tenemos, si es que vamos hacia atrás en el tiempo, es la primera ley de teletrabajo que claramente no funcionó por razones básicamente fijadas por demasiados formalismos en cuanto a la forma de su implementación, ¿no? Y luego, más adelante, con ocasión de la pandemia, se implementó una regulación, por llamarlo de una manera, de emergencia que estableció el esquema de trabajo remoto, que es el que todos conocemos y que al día de hoy todavía lo seguimos manejando, que fue producto básicamente, como señalaba, de la emergencia sanitaria por COVID-19, a raíz de la cual se resultó mucho más seguro realizar el trabajo de manera remota, en domicilio, en el centro de aislamiento que haya elegido cada trabajador para evitar el riesgo de contagio. Esta modalidad de contratación bajo un esquema remoto que concluyó el 31 de diciembre del 2022, lo que se planteaba era básicamente la posibilidad de que los trabajadores puedan prestar sus servicios desde su domicilio, ¿no? Sin mayor, digamos, formalidad que la comunicación por parte del empleador informando de esta nueva modalidad para efectos de proteger al trabajador, ¿no? Entonces, como comentaba, la formalidad en este caso era simplemente la comunicación. Había también luego disposiciones sobre cómo se compensaban aquellos gastos en los que puede incurrir el trabajador con ocasión del trabajo remoto, pero en principio esta norma lo que dispuso, la norma de trabajo remoto, fue que las partes podían ponerse de acuerdo respecto de quién asumía esos costos, Claro. ¿no? Y ciertamente este tipo de regulación funcionó bien. Y lo que ha ocurrido ahora es que el año pasado se aprobó por parte del Congreso la nueva ley de teletrabajo, y recién ahora, el día de ayer, para ser específicos, fue publicado el reglamento, que lo que hace es precisar obligaciones contenidas en esta ley. Claro, es decir, antes, si bien es cierto, bueno, estaba en práctica, estaba en marcha, pero no se tenían las cosas muy claras. Sin embargo, ahora ya está debidamente especificado qué deberes tiene el empleador como el empleado, ¿no? Y sobre todo que esto tiene, hay un plazo de 60 días para que las empresas se puedan adecuar, ¿no?, a la aplicación de esta nueva normativa que ya está debidamente reglamentada, es decir, ya nada queda en el aire. Es correcto. Lo que sucedió anteriormente fue que se publicó un proyecto de reglamento que tenía formalidades adicionales a los que ya establecía la ley, razón por la cual el Ministerio de Trabajo lo que hizo fue proponer un nuevo proyecto de reglamento sujeto a comentarios del público en general, Ujú. y recién ayer se publicó esta última y nueva versión, que es la que va a regir, como bien señalas, luego de transcurridos 60 días de su publicación. En otras palabras, a partir del 27 de abril, todo empleador que quiere implementar esquemas de teletrabajo debe cumplir con lo que establece tanto la ley como este nuevo reglamento. Por ejemplo, si podríamos hacer un paralelo, ahí podemos marcar una línea. Por ejemplo, ¿qué antes se podía realizar en el trabajo remoto y qué va a cambiar ahora con la nueva ley de teletrabajo? Es decir, los trabajadores, por ejemplo, van a tener que regresar de manera física algunos, porque de repente el empleador ya no le conviene tenerlo de manera remota, en el tema de los costos, de lo que es el equipo. ¿Cómo era antes y ahora sí? Podemos hacer de repente algo mucho más práctico en los ejemplos. Por supuesto, planteemos un antes y un después, Ajá. ¿no? Antes, como les comentaba al inicio, el trabajo remoto podía ser decidido por el empleador, ¿no? En el escenario en el cual, dado que podía suponer un riesgo de que estén presentes los trabajadores en el centro de trabajo por motivos de contagio, es el empleador quien comunica a los trabajadores de manera unilateral que el trabajo se va a realizar bajo un esquema remoto. Ahora, con esta nueva ley, el teletrabajo necesariamente requiere un acuerdo, salvo excepciones previstas en la ley y en el reglamento, que son básicamente si es que el trabajador
tienen algún tipo de condición vulnerable, por ejemplo, una enfermedad que puede representar un riesgo para su salud, es el propio empleador, de acuerdo a las indicaciones del médico ocupacional, quien puede ordenar el trabajo bajo un esquema de teletrabajo. Lo mismo puede ocurrir si es que estamos ante un nuevo escenario de estado de emergencia, que el empleador también, para proteger la salud de sus trabajadores, puede proponer el teletrabajo. Pero la regla general, como te comentaba, es, a diferencia de lo que ocurría con el trabajo remoto, es que el teletrabajo tenga que ser acordado, ¿no? Eso tiene una implicancia adicional, que a diferencia del trabajo remoto, en el cual solamente bastaba la comunicación del empleador, en el teletrabajo lo que se requiere ahora es que haya un acuerdo por escrito entre el trabajador y el empleador. Y ese acuerdo por escrito debe tener un contenido mínimo que involucra, entre otras cosas, que es algo distinto a lo que ocurría con el trabajo remoto, disposiciones sobre medidas de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Ujú. Esos son elementos también distintos. Lo que contempla también la ley de teletrabajo son capacitaciones adicionales por parte del empleador que no estaban comprendidas antes cuando estábamos bajo un esquema de trabajo remoto, como por ejemplo capacitaciones que tiene que llevar a cabo el empleador a todo teletrabajador respecto de prevención contra el hostigamiento sexual en el teletrabajo. Asimismo, también plantean capacitaciones obligatorias en materias de seguridad y confianza digital para el uso de herramientas digitales. Ujú. Doctor, y de repente se tiene conocimiento, si bien es cierto ya ahora la mayoría, un gran porcentaje, la mayoría de peruanos ya están vacunados y tienen sus dosis, no hasta tercera dosis de la vacuna de la COVID-19, ¿cuánto de esa masa laboral todavía sigue en la modalidad de repente de trabajo remoto? Porque de repente estamos hablando de que para este tiempo ya la reglamentación alcanza a un grupo mucho más reducido de personas y si de repente, ahora que ya está normado o reglamentado la nueva ley de teletrabajo, los empleados que venían cumpliendo esta función de trabajo remoto van a tener que regresar, ¿no?, a sus puestos de trabajo de manera física porque de repente es mucho más conveniente para la empresa tenerlos trabajando de manera presencial. Eso va a depender mucho de la filosofía que cada empresa o empleador tenga en cómo manejar sus relaciones laborales. Lo cierto es que lo que estamos viendo ahora en los actuales tiempos es que gran parte de los empleadores han visto como una medida que resulta no solamente eficiente, sino también productiva el mantener a ciertos trabajadores bajo el esquema de trabajo eh, a domicilio, o sea, el teletrabajo. ¿Por qué? Porque implica, por ejemplo, menores costos en tema de arrendamiento de locales, Ujú. ¿no? Y también en cuanto a seguimiento de otras obligaciones que van de la mano con tener un centro de trabajo. También tenemos algunos empleadores que, por decisión propia, porque consideran que ciertamente hay un nivel de fiscalización mayor cuando estamos frente a trabajo presencial, han requerido ya el retorno de sus trabajadores al centro de trabajo. Pero lo que definitivamente se puede identificar es que, a diferencia de lo que ocurría antes de la pandemia, muchos más empleadores ven el teletrabajo como una opción viable para todos sus De trabajadores. repente con algunas profesiones mucho más afines, ¿no? Trabajos administrativos, de repente que es muy distinto a cumplir una función más, más de manufactura, más un tema de esfuerzo físico. Exactamente, solamente va a aplicar y ciertamente va a ser productivo para aquellas actividades que sean compatibles con el trabajo a domicilio, que es básicamente labor de oficina, consultoría, ¿no? Asesoría y gerenciamiento en general. Doctor, ¿y cómo queda el tema de en esta reglamentación de la nueva ley de teletrabajo también se contempla hacer este ajuste en el tema de poder pagarle o en todo caso ver el tema de los costos que demanda para el empleado que hace teletrabajo, en adelante el tema del costo de la energía, el costo del internet? ¿Eso a través de este pacto se le aumenta su remuneración o a qué acuerdos se pueden llegar? Ese es un tema bien importante el que mencionas, porque recordemos, con el trabajo remoto las partes podían acordar si es que eh, el trabajador era quien asumía ese gasto o si es que el empleador compensaba alguno de esos gastos. De hecho, la nueva ley,
plantea que pueda ser el empleador quien asuma ese Ujú. gasto, que compense el gasto a favor del trabajador, a menos que haya un acuerdo entre las partes que defina lo contrario. ¿Por qué es importante esto? ¿No? Porque si bien hay empresas que sí pueden costear estos gastos, ¿no? Hay muchas empresas, particularmente las pequeñas y microempresas, que también utilizan el esquema de teletrabajo, que puede generar que el costo sea mucho mayor para la implementación de este esquema, a pesar de que sea un esquema necesario para el tipo de actividades que realizan, Ujú. ¿no? Ahora, respecto de aquellos empleadores que deciden compensar los gastos en los que incurre el trabajador para la ejecución del teletrabajo, debemos tener presente que esa compensación no se debe considerar como mayor remuneración, sino más bien como un pago que lo que hace es compensar el gasto en el que incurre el trabajador, ¿no? Para poder llevar a cabo el teletrabajo. ¿Eso qué significa? Que no va a representar en los hechos ese pago un mayor ingreso para el trabajador, sino más bien una compensación frente a gastos en los cuales está incurriendo. ¿Cómo esa parte, es decir, cómo se le va a compensar con los gastos que está incurriendo en el tema de electricidad e internet? ¿Con el tema de sus horas de trabajo? ¿A eso se refiere? No, con compensación me refiero a que si, por ejemplo, un trabajador Ajá, está utilizando la señal de Internet que él mismo de contrata su con su casa. proveedor de Internet, el empleador lo que tiene que hacer es establecer un monto que tenga una equivalencia aproximada a aquello a lo que gasta y destina el trabajo efectivo para poder entregarle la suma económica que pueda compensar esa equivalencia al trabajador. Por eso, Y para eso adicional lo a que su propone, remuneración. exacto, es adicional a su remuneración, pero como te comentaba, no es que represente un ingreso mayor porque lo que hace en verdad es compensar un gasto, no retribuir un trabajo. Ujú. Bueno, del mismo modo hay que resaltar que todo eso está debidamente especificado en esta ley esta nueva ley de teletrabajo. Por eso que es importante que las personas que son parte de este sistema pues revisen bien esta nueva normativa y en todo caso se pueda también buscar asesoría, ¿no? De parte de algún especialista, algún abogado que les permita comprender mejor su situación, porque la idea es que se mejoren las condiciones laborales. Por eso es que se ha reglamentado esta nueva ley, por eso que está en marcha también. Por eso que a la par, doctor, es importante también hacer hincapié en lo que es la desconexión digital, ¿no? Mucho ojo Correcto. con esta problemática, porque a veces ya es muy conocido que las personas que hacían el trabajo remoto, ahora van a hacer teletrabajo, pues casi todo el día trabajaban, porque no había un momento de pausa, llamada por teléfono, WhatsApp, como se presumía que tenía la computadora ahí y que estaba en su casa, pues tenía las comodidades. Entonces, y no era así, a veces las personas decían, más trabajo en casa que estando en el propio centro laboral. ¿Cómo se va a respetar esta desconexión digital? Correcto, ahí estamos siguiendo una tendencia internacional conforme vamos avanzando más a trabajos que impliquen uso de tecnologías de la información. De hecho, la experiencia europea, que es algo que está aplicando ahora la legislación peruana, es, como bien señalas, reconocer el derecho a la desconexión digital, que implica para este caso, y tal cual lo recoge la ley de teletrabajo, que el trabajador tenga por lo menos una desconexión digital de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. ¿Qué significa esto? Que una vez culminada la jornada de trabajo tal cual esté establecida entre las partes, el trabajador tiene el derecho a no responder ni comunicarse con el trabajador durante ese periodo de desconexión digital. Sin perjuicio de ello, el empleador va a poder seguir remitiendo comunicaciones por correo en la medida que no exija que esas actividades se lleven a cabo durante el periodo de desconexión digital. Claro, se le puede comunicar, mas no se le puede exigir que cumpla con tal disposición, porque se debe respetar, según esta nueva ley de teletrabajo, pues esta desconexión, que es básicamente que el trabajador esté desconectado del trabajo, ¿no? Que eso es muy, muy, muy importante. Muy bien, hay un plazo entonces de 60 días, ¿no? Para que las empresas se puedan adecuar a esta nueva normativa. Es correcto, 60 días contados a partir del día de hoy, con lo cual Ujú. el 27 de abril, mejor dicho, para el 28 de abril, ya las empresas que quieran implementar el teletrabajo debieran tener todos los requisitos que establece el reglamento para poder ejecutar este nuevo esquema de trabajo.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más, ¿no?, de lo que es el teletrabajo. De seguro que quedan muchas cosas más, pero que las vamos a ir conociendo en el desarrollo y la puesta en marcha de esta nueva ley de teletrabajo que se está implementando en nuestro país. Y como lo vamos a indicar, la esencia es que mejoren las condiciones laborales de todos los peruanos que estén involucrados en este sistema. Le agradecemos a Diego Castillo, él es socio del área laboral de Hernández y Cía, con nosotros esta tarde en Economía Verde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ron. Muy bien, Un gusto. igualmente. Amigos, con esta información nos vamos a